Gloria al Señor. Vamos a iniciar en esta noche orando al Señor y dándole gracias por su amor y su misericordia. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y gracias por dártenos a ti mismo a través de no solamente de Él y su sacrificio, sino también a través de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, entendemos en este tiempo que es un tiempo fuerte y duro, como lo han sido todos los tiempos después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Para nosotros los seres humanos, Señor, definitivamente no hay un oasis, ni hay un descanso, ni hay un reposo en este mundo, sino en ti. Y por eso te pedimos hoy, Señor, y clamamos a ti, dándote gracias por tu misericordia y tu bondad en medio de cada circunstancia. Y pedimos, oh Santo Señor, para que tú sigas teniendo misericordia y sigas expresando tu bondad sobre esta humanidad y sobre nuestras vidas, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. Intercedemos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por los desmanes, vandalismos, expresiones de violencia, Señor, que en el nombre de la búsqueda de justicia o de restauración económica o de bienestar o de la expresión de la inconformidad con el gobierno de turno algunos pueden realizar. Y especialmente te pedimos traigas paz y traigas tranquilidad a los corazones. Pero también te pedimos, Santo Señor, como tu palabra nos enseña, y hoy lo contemplaremos, por las autoridades, porque definitivamente si no es por tu guía y si no es porque están entregadas a ti o si no es porque nosotros, estando en cualquier tipo de autoridad, sea civil, sea de un país, sea de un gobierno territorial, o sea de una familia, en una iglesia, en un trabajo, en cualquier lugar, Señor, donde tú nos permitas estar en eminencia, si no es por la guía de tu Espíritu y porque realmente queremos honrarte y glorificarte a ti, terminaremos haciendo nuestras voluntades y no confiando en ti, y al desobedecerte, Señor, también afectar a los demás, especialmente a los que están bajo nuestra autoridad. Así que entendemos, oh Santo Señor, que ni los gobernantes son perfectos, ni los gobernados lo somos. Y ni siquiera los gobernados, cuando lleguemos a ser gobernantes, lo seremos. Pero entendemos que los unos nos debemos conciliar con los otros y nos debemos estimular a hacerlo todo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por poner tu mano misericordiosa en medio de todo y no permitir que los desmanes se incrementaran en este día, especialmente en esta ciudad en la que vivimos, en Bucaramanga, pero también en cada ciudad de Colombia, Señor. Trae una vez más, te lo pedimos, paz a los corazones que están pidiendo seguramente cosas justas, Señor, o cosas necesarias, o están levantando su voz en protesta con respecto a alguna injusticia, no solamente según ellos, sino según tú mismo lo puedas percibir. Pero al mismo tiempo, Señor, sea que reciban o no lo que piden, Señor, sea que recibamos o no lo que pidamos, necesitamos recibir de ti paz para poder caminar en justicia y en santidad. Y necesitamos que tú seas el que obre en los corazones, Señor. Hoy el tiempo, Santo Rey, en Colombia ha estado caracterizado, Señor, en las ciudades, sobre todo las más grandes, por el tema de la economía, de si se protesta o no contra una reforma con impuestos y todo lo demás. Señor, ponemos en tus manos los corazones de cada colombiano para que los unos y los otros, los que van hacia un extremo y los que van hacia el otro, Señor, los que se quedan en medio y todos los que están entre los dos extremos, oh mi Rey, de las posturas con respecto a esta reforma, a cualquier reforma, a estos impuestos, a cualquier impuesto, a esta actividad de gobierno o cualquier otra actividad de gobierno, Señor, los corazones tengan paz en ti. Y sabemos que no todos te conocen, por eso sabemos que no todos encuentran verdadera paz en ti, por eso te pedimos que muchos más verdaderamente se arrepientan de sus pecados y confíen en Cristo, para que busquen en tu palabra la guía para sus vidas y para el ejercicio, Santo Señor, del gobierno y de la administración en un país. Pero también, oh Santo Señor, sabemos que aunque no todos se conviertan y no se lleguen a convertir, tú sí puedes poner tu mano misericordiosa a través de la conciencia y estableciendo principios que están registrados en los corazones de todo ser humano, por lejano o rebelde que sea a ti, de una u otra forma tiene una conciencia y entiende que hay cosas que deben hacerse o que no, que tú seas dirigiendo esas conciencias y que tú seas hablando en los corazones. Pero especialmente trae conciencia, Señor, a nuestros corazones de que tú estás con nosotros
y que sí es cierto, debemos aprovechar todos los mecanismos que tenemos en la actualidad para buscar las mejoras de nuestra sociedad y de nuestro entorno, para nuestros hijos, nuestras familias, nuestros vecinos. Pero también es cierto, oh Dios, que conforme eso se vaya dando, debemos tener paz en ti, confiar en ti y hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre y para reflejar a Cristo. Así que, precisamente hoy, Señor, que estamos en este tiempo y hablando de finanzas, y que este domingo trataremos también el tema de la mayordomía en nuestro culto, queremos reconocer, Señor, que al hablar de deudas, la mayor la tenemos contigo, Señor, porque no tenemos con qué pagarte, como dice este himno precioso. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Señor, precisamente si estamos hablando de los tiempos, de la economía y de que a ti es a quien más te debemos, porque te debemos toda la vida. No tenemos ni esta vida ni 1000 de vidas que tuviéramos para pagarte la vida de tu Hijo puesta por nosotros en la cruz, porque es por la eternidad que nos has dado salvación, así que el pago es infinito. Al mismo tiempo te pedimos por todos aquellos que están pasando necesidades, angustias y que no tienen hoy el sustento o que no han tenido el sustento suficiente para sus gastos, para su casa. Tú nos has mandado a pedir
Danos hoy el pan de cada día, y a veces se nos olvida, Señor, pedirlo en la mañana: Señor, provéeme. Y en la noche a veces estamos tristes y algunos hasta quejándonos de que no tenemos lo necesario para ese día, que no tuvimos lo necesario ya en la noche para ese día. Así que te pedimos nos ayudes a recordar que en ti está la provisión, que tú nos das oportunidades y nos das capacidades, tanto para trabajar como para administrar lo que producimos con el trabajo que tú nos permites tener. Es cierto que muchos no tienen un trabajo formal según los estándares de hoy en día, ni un trabajo demasiado bien remunerado, pero muchos con trabajos que no son formales y acumulando en su familia la labor de varios pueden sobrevivir y aún más progresar. Así que te pedimos que tú sigas poniendo tu mano sobre nuestras vidas para que no nos amarguemos, sino que más bien disfrutemos lo que tú nos das. Y a muchos que tienen mucho más de lo simplemente necesario, tú les des la capacidad de tener para compartir y para darte gracias y para poder ayudar a los demás, Señor. Danos, oh Santo Señor, lo que necesitamos. Y si en nuestra iglesia o en muchas iglesias, en medio de muchas comunidades cristianas, hay muchos hermanos que prosperan en la economía haciendo las cosas lícitamente y santamente en sus negocios, Señor, que sea para que tú te glorifiques, beneficiando a otros a través de las finanzas de tus hijos, beneficiando la extensión de tu reino a través del sostenimiento de iglesias, compartiendo con el que necesita, con el que tiene necesidad, Señor, y al mismo tiempo dando testimonio de que lo que administran lo administran para tu gloria y no como para este mundo, Señor, sino como para ti. Así que queremos pedirte también, Señor, que tengamos esa necesidad mayor de ti más que del sustento, porque tú nos enseñaste a través del Sermón del Monte que la comida y el sustento tú nos los darías. Tú dijiste: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sustento, abrigo para nuestras vidas. Pero nos enseñaste, Señor, que más importante que el cuerpo es la misma vida, y te necesitamos a ti porque tú eres la vida, no solo en esta vida temporal, sino la vida eterna. Por eso que así como a veces clamamos por nuestras necesidades físicas, ayúdanos a clamar a ti por nuestras necesidades espirituales, nuestra necesidad de ti, a clamar por tu presencia y tu amor, para que veamos cómo tu mano nos va proveyendo mientras contemplamos tu rostro como nuestro mayor deleite y necesidad. Así como dijo el salmista: como el siervo brama, que significa busca o gime, buscando las aguas. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor,
tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Gracias, Señor, que nuestra sed fundamental seas tú. Cuando tú eres nuestra principal necesidad, Señor, todas las demás necesidades empiezan a ser suplidas por ti, porque empezamos a verlas en su justa medida y empezamos a ver cómo tú nos suples en la medida que tenemos comunión contigo. Así que ayúdanos, Señor, como te hemos pedido, no solo en la economía, sino también incluso en la salud y en todas las necesidades que tenemos. En Cristo te lo pedimos. Pedimos por la vida de Yomaira, por la vida de doña Margarita. Tú sabes, Señor, las circunstancias de doña Margarita, Señor, una persona que ha vivido en el barrio donde nosotros nos criamos y que familiares y amigos están pidiendo por ella, pero que pareciera, Señor, que ya está en un proceso de finalización de su vida. Señor, pedimos porque tú seas el que obre en su salud, pero si es tu voluntad que parta contigo, Señor, que todo lo que escuchó en algún momento, lo que oyó, como pedimos por todas las personas que han escuchado en algún momento o oído tu evangelio y visto a otros arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo, sea vivo en su corazón y en su alma antes de partir contigo, si así tu voluntad lo estipula, Señor. Porque definitivamente, Señor, lo más importante no es vivir libre de enfermedades, sino que lo más importante es partir de este mundo libre de condenación eterna. Que ni ella ni ninguno de nosotros, pero especialmente te pedimos por ella, confíe en sus bondades propias, personales, o en sus carismas, o en cualquier sistema religioso, sino que confíe en Cristo y que se arrepienta de sus pecados y que confíe en Él. Porque así, si se levanta, es para la gloria de tu nombre y para vivir más conforme a tu voluntad en Cristo. Y si parte de este mundo es para vivir eternamente contigo en tu presencia. Así que pedimos también consuelo y fortaleza para sus familias, su familia en este proceso y para los amigos y familiares. Y especialmente te pedimos también una vez más, Señor, y no dejamos de pedirte por la vida de aquellos que están pasando por dificultades emocionales, como mi mamá en el caso de mi familia y en el caso de otros familiares también, pero especialmente te pedimos por la vida de Yomaira, para que tú fortalezcas su corazón y su alma, para que tú disipes, Señor, de su vida toda clase de opresión emocional, que ella pueda percibir para confundirse y para estar no estable o para divagar en su propio corazón, que tú seas obrando, Señor, a su alrededor, cortando toda clase de situación, circunstancia o relación, y especialmente obrando de una forma especial, cubriéndola espiritualmente contra toda obra del enemigo sobre su vida, Señor, para que ella pueda estar tranquila, en paz, lúcida, y que en el nombre de Jesús sea totalmente libre de toda clase de opresión en su corazón y de inestabilidad emocional, que pueda ver las cosas más como tú las ves y que pueda tener estabilidad para cortar con todo aquello, Señor, que le siga haciendo daño y continuar con su vida para la gloria de tu nombre normal. Que tú le des fortaleza a su familia y que tú obres también providencialmente a su alrededor para librarla de todo aquello, Señor, que no le convenga en este tiempo. Igual te pido por mi mamá, Señor, y por todos aquellos que en este tiempo hayan también estado afectados en su interior por causa de enfermedades, conflictos, por la misma zozobra de la pandemia, la misma Yomaira y muchos de nosotros podemos estar siendo afectados por la incertidumbre, por el hecho de que hoy sí hay toque de queda, mañana no. Aquí en Bucaramanga hemos tenido la zozobra de que el gobernador de Santander dijo que sí el fin de semana, toque de queda completo, luego el alcalde de Bucaramanga que no, y se dicen cifras, se hablan de que ya están llenas las UCIs, pero también se dice que no son todos los casos de coronavirus, se habla de que hay efectividad en las vacunas, pero también se dice que no hay. Todas esas cosas, Señor,
que son verdades a medias o completas, pero que se ponen en nuestro corazón para darnos, o que llegan a nuestro corazón para que nosotros nos demos a veces la licencia de dudar o de entrar en inquietud y en zozobra. Señor, una vez más, como empezamos orando y estábamos cantando, que seas tú nuestro principal deleite y necesidad, para que tú seas quien nos des paz en el corazón. Y todas estas incertidumbres que sabemos que existen y existirán en el mundo hasta que Cristo regrese, no nos afecten al punto de desestabilizarnos emocionalmente. Provee lo necesario para quienes necesitan, una vez más, su sustento, porque esa también es otra razón para estar inestable emocionalmente. Y permítenos recordar, oh Santo Señor, que tú eres el que da el oro y la plata, pero tú también eres el que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú eres nuestro principal tesoro y tú eres nuestro principal deleite, gozo y satisfacción. Así que en Cristo Jesús tengamos paz, y todo lo que necesitamos te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, una vez más, buenas noches. Vamos a compartir en este día un tema que tal vez para algunos sea un poco espinoso, hablar de dinero. Más concretamente hoy, aunque más sencillamente también hoy, vamos a tocar el tema de las finanzas, porque el domingo vamos a llegar en la serie de Lucas, dentro de la Iglesia Bautista del Buen Pastor, al capítulo 16, y vamos a hablar de la mayordomía, que no solo incluye finanzas, incluye también tiempo. La mayordomía incluye nuestra propia vida física, nuestro cuerpo, qué hacemos con salud, tiempo, dinero, recursos, posesiones. Lo tocaremos en Lucas capítulo 16, cuando hablemos de la parábola del mayordomo infiel. Pero hoy vamos a tocar, pero hablaremos de más cosas, obviamente, porque lo veremos desde el punto de vista integral. Pero hoy vamos a tocar un punto específico, que son los impuestos, algo muy práctico que estamos viendo o recordando hoy con todo lo que se está hablando. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 7. Si usted ya lleva tiempo en el Evangelio o ha escuchado predicar de este texto, o incluso lo ha leído, y quién sabe si también ha enseñado. En Romanos capítulo 13, versículo 7 dice: pagad a todos los que debéis. Una vez más, pagad a todos los que debéis. A todos lo que debéis. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Verso 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Hoy saliendo con todo lo de las protestas, por eso decía que es un tema de moda hoy, o más bien un tema de opinión pública. Hoy que en Colombia se desarrollaron protestas por la posible reforma tributaria, o la que se introdujo por parte del gobierno de turno en el Congreso para que sea aprobada. Salimos con mi esposa y vimos muchos negocios cerrados. Lamentamos el hecho, porque yo también lo he visto acá y en otras ciudades también se da, que los comerciantes tuvieran miedo y por eso taparan sus ventanales, sus vitrales, cerraran sus negocios pensando de que iban a ser afectados por las protestas cuando se tornaran violentas o vandálicas. Y al mismo tiempo, cuando estábamos en cierto sitio, vimos que algunas personas estaban pasando, no dentro de la marcha, sino para unirse tal vez más adelante o separándose de la marcha con una bandera, y alguien que estaba cerca les estaba gritando y les estaba mencionando al Señor Jesucristo y les decía que no se dejaran engañar, que Cristo no vino para que nosotros nos volvamos rebeldes o algo así. Esa es una visión que tiene él, diciendo: no puede ser posible que se dejen llevar ustedes por lo que les dicen para rebelarse y no entender que el Señor vino para cambiar los corazones de rebeldes a corazones más dóciles. Pero también otros, seguramente, que están marchando dentro de las marchas, serán creyentes en Cristo y estarán convencidos que lo hacen precisamente porque el Señor Jesucristo les llamó a hacer todo lo mejor posible para esta humanidad, que mientras estamos de paso
y vamos al cielo, tenemos que ayudar a los que más podamos, como el texto que acabamos de leer, que nos debemos el amor al prójimo, y amar al prójimo es ayudarle a que las circunstancias también estén bien. Entonces están allí y tal vez no se vandalizan, esperamos que no, lógicamente los creyentes, pero sí están allí haciendo protesta porque entienden que esa es la forma como en este sistema de gobierno que vivimos en este país y en muchos otros podemos traer cambios. Y entre unos y otros hay también personas que tienen una posición mucho más extrema y otras que tienen una posición más intermedia. El asunto es que se está protestando por una reforma tributaria. Tributo es una de las palabras que acabo de leer, impuestos, otra forma de decirlo. En el versículo 7 leí al que tributo, tributo, y también leí al que impuesto, impuesto. Es algo que no agrada. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Aunque no nos agrade mucho el tema, tenemos que tocarlo conforme la Biblia nos lo enseña. Primero, ya existía, ha existido y seguramente seguirá existiendo hasta que Cristo regrese los impuestos de los gobiernos de turno. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe para que nosotros veamos ese tema no solamente dentro del contexto cultural histórico, sino dentro de los principios bíblicos. Y lo primero que vemos aquí a través de la carta del apóstol Pablo es que no se nos da una sugerencia, sino una orden. Pagad a todos los que debéis. A todos lo que debéis, perdón. A todos lo que debéis. Hay que pagar el tributo, hay que pagar el impuesto, hay que pagar con respeto al que merece respeto, hay que pagar con honra al que merece honra. Como dice Pedro en una de sus cartas, en un versículo cita: temed a Dios, honrad al rey. No es contrario el reverenciar a Dios por encima de toda autoridad humana y al mismo tiempo reverenciar las autoridades humanas y respetarlas y hacer lo que ellas nos mandan. Si no se contradice. El primer punto que tenemos que resaltar, de acuerdo a ese texto, al cual volveremos al final, si Dios lo permite, es que los impuestos hay que pagarlos. Así de sencillo, los impuestos hay que pagarlos. Los debemos, de acuerdo al texto bíblico, es algo que debemos. ¿Por qué lo debemos? Algunos han dicho, algunos comentaristas bíblicos, que la lógica aquí es que, aunque el gobierno bajo el cual estaba escribiendo Pablo era de un imperio, del imperio romano, y aunque seguramente o fue antes o durante o después, en ese lapso de esos años, fue mientras se escribía al tiempo del emperador Nerón, que no fue el mejor de todos los emperadores, y aunque fuera imperfecto como lo son todos los tipos de gobierno, pero especialmente los gobernantes en cada tipo de gobierno, de una u otra forma debemos pagarlos porque son necesarios para el sostenimiento. Porque no solamente peleamos por derechos, como hoy en día se les llama, que esa frase no aparece mucho en la Biblia, pero sí aparece privilegios, y los derechos también se ven como privilegios. Cuando se da un impuesto, cuando se paga un porcentaje de lo que nosotros ganamos, tenemos o hacemos de transacción, estamos también reconociendo de que necesita el gobierno o los gobiernos de turno en cualquier lugar, en cualquier momento, para podernos dar cosas como en el caso de hoy en día, tuberías, servicios públicos y todo lo demás, que aunque el agua no debería cobrarse y aunque todo debería ser gratis porque ahí está y existe, se organiza, se estandariza, se regulariza, se mejora, se hace más estable a través de un sistema especial que sostenga un tipo de gobierno. Sí, porque podríamos vivir sin una tubería y vivir sin edificios y sin casas cercanas y sin carreteras y estar viviendo en el campo y lejanos y todo lo demás y depender del agua que agarremos en una finca dentro de un arroyo. Pero cuando se vienen más cosas como tuberías, como postes de luz y una cantidad de cosas más, pues hay que ir cobrando servicios, cobrando una cantidad de cosas. Antes no existía todo eso y tal vez por eso antes los impuestos, aunque sí había opresión con impuestos, no se notaban tanto como se notan tal vez ahora, pero son necesarios y la Biblia manda a que los paguemos. El primer problema de los impuestos en la Biblia, para nosotros, en nuestra naturaleza humana, es que la Biblia nos manda a pagarlos. No nos dice que sea perfecto el gobierno ni que sea perfecta la forma en que ponen los impuestos, que los calculan o que los cobran. No, siempre habrá imperfecciones, pero sí nos dice que los paguemos, que no debamos a nadie nada. Pero también no solo dice que los paguemos, sino vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir a otro texto y vamos a ir al Evangelio de Mateo rápidamente a ver
cuando Cristo toca el tema, o más bien le tocan el tema en el capítulo 22. Como les decía, esta es una reflexión muy corta, pero que tiene principios básicos. El primero es que los impuestos hay que pagarlos. Serán justos, serán injustos, en la medida que podamos trataremos de que se modifiquen para que sean lo más justos posibles, pero la Biblia nos manda a pagarlos. Pero también el capítulo 22, versículo 17, nos enseña que los impuestos no solamente deben ser pagados, sino también pueden ser manipulados. 22, 17. Dinos pues, ¿qué te parece?, le preguntan a Cristo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito, legal, es correcto que le paguemos el impuesto al César, es decir, al emperador romano, al imperio romano, y obviamente el representante era el emperador? Y esto no es de esa época, hoy en día también. A veces no se ve el sistema, a veces no se ve que es un conjunto de personas, a veces no se ve que el que está gobernando puede ser incluso manipulado por el sistema, empujado por el sistema, aunque él se deje llevar, pero al mismo tiempo impulsado por el sistema con una gran cantidad de gente detrás que esté gobernando, sino que solo se nombra al gobernante. Pues en ese tiempo era más sencillo porque era un emperador. Aunque el imperio romano había tenido intentos en la historia de tener un gobierno más representativo, con senado y todo lo demás, al final de cuentas el emperador era el emperador y terminaban haciendo lo que ellos querían en últimas. Pero igual también tenían personas que los influían, que los aconsejaban y que les hacían tender hacia uno u otro lugar. Y cuando los gobiernos cambian, como los que hoy tenemos, que son más representativos, que son democracias, por imperfectas que sean, pues más que en el tiempo de los reyes antiguos, más van a estar influidos por un sistema, pero todavía es la costumbre, como en esa época, de mencionar al que está liderando el sistema. Entonces las protestas siempre son contra el presidente tal, o contra el gobernante tal, o contra el alcalde tal, sea de partido de uno u otro lado, sea de uno u otro color la tendencia política o la filosofía de gobierno. De todas formas dice contra porque se pone el personaje, pero el personaje representa un sistema. Y cuando se le dice eso, le están diciendo a Cristo, para tentarlo, después lo explica, que si se debe o no se debe pagar el impuesto. Cristo lo explica, o más bien dice, ¿por qué me tentáis? Más adelante lo estaban probando, porque si decía que no se debía pagar el impuesto, entonces podían culparlo ante las autoridades romanas de rebelión y podían meterlo preso en un problema que era Roma la que gobernaba en Palestina, en donde vivía Cristo y sus discípulos. Y si decía que sí se debía pagar, entonces iba a entrar en un problema con sus propios paisanos judíos, que estaban viendo al imperio como un opresor, y que al tener que pagarle impuestos al emperador, no solamente estaban oprimidos como la clase oprimida y todo lo demás, que viene otro gobierno, otro lugar, que nos oprime militarmente y nos hace esclavos, nos subyuga, que sería el discurso más de esta época, que también lo pensarían ellos, sino que si realmente, como les pasaba a los fariseos y a otros que no se aliaban con los herodianos, ya les digo por qué, los fariseos pensarían tal vez, bueno, no es bueno darle impuestos porque es que este gobierno se nos pone sobre nosotros y Dios es el que nos gobierna a nosotros, nuestro rey es Dios, y según la Biblia Él es al que debemos rendir cuentas. Y si tenemos un rey como en el tiempo de David y demás, debe ser el rey que Dios nos permita tener de nuestro pueblo. Y al pagarle a este imperio o a este gobierno romano, estamos reconociendo a este rey como si fuera nuestro Dios, y este rey no tiene el mismo Dios. Es más, eran politeístas, tenían muchos dioses, los romanos y las diferentes culturas. Entonces es como si hubiéramos abandonado a Dios y se nos está poniendo por encima como Dios, ya en el sentido filosófico, religioso de la cultura judía. Entonces, retomo lo que les decía hace un momento con respecto a los fariseos y herodianos. Se habían aliado, habían varias divisiones entre los judíos y los herodianos, precisamente por estar muy de parte del gobierno de Roma, porque Herodes era el que ponía Roma para gobernar a los judíos, y los fariseos muy en contra, por lo que les acabo de comentar, viéndolo como que estaban siendo oprimidos por un imperio que no era el imperio de Dios mismo, el Dios de la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces vivían en conflicto, pero se unieron y pudieron manipular el tema de los impuestos. No solamente los impuestos deben ser pagados, también pueden ser manipulados como tema para tentar a Cristo, y Cristo lo descubrió y simplemente, como ustedes lo recuerdan, más adelante lo pueden leer, tomó la moneda, pidió una moneda
en la moneda estaba escrita, porque siempre se hacía así cuando el emperador que estaba de turno mandaba imprimir monedas. En la moneda que servía para pagar el impuesto de ese momento, les preguntó quién está aquí y dijo de quién la inscripción, y le dijeron del César. Entonces, bueno, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en esa forma maravillosa de sabiduría de Cristo estaba tanto impulsando el hecho de que nosotros como creyentes, ellos en ese momento y nosotros siempre, podamos ser buenos ciudadanos de la ciudadanía terrenal que tengamos, país, gobierno, reino humano, como ciudadanos celestiales, entendiendo que obviamente la ciudadanía celestial está por encima de la terrenal y que cuando hay algo que contradice los mandamientos de Dios, pues podemos violarlo, como cuando alguna vez, es más, necesitamos violarlos, así sea muy legal, nos es a nosotros inmoral si es algo que va contra la palabra. Entonces, como cuando alguna vez los discípulos de Cristo en Hechos de los Apóstoles le dijeron a los líderes judíos que era mejor obedecer a Dios que obedecerlos a ellos, y eso que ellos eran los que supuestamente estaban de parte de su pueblo judío según el Antiguo Testamento, pero estaban obedeciendo a Dios al predicar el Evangelio, aunque ellos les dijeran que no. Entonces, cuando se nos piden cosas o se nos demandan cosas, se nos ponen de parte de los gobiernos cosas que van directamente en contra de la Biblia, pues obviamente estamos llamados a violarlos. Pero por lo general, ese emperador, ese rey, ese presidente o ese sistema de gobierno le va a rendir cuentas a Dios individualmente como persona cada uno, y como sistema incluso va a caer, como cayó el Imperio Romano y cayeron los diferentes imperios, van a ir cayendo los diferentes sistemas. Hoy en día son más flexibles y más rápidas las caídas de los sistemas de gobiernos. Hay un gobierno de una tendencia, luego pasan mucho 2 o 3 y llega otra tendencia, a veces se fluctúan entre uno una tendencia, otro otra tendencia, y van cayendo bajo su propio peso porque son imperfectos. Entonces, lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo es que el tema puede ser manipulado. Bueno, la Biblia, el tema principal aquí que nos está enseñando Cristo es que debemos ser buenos ciudadanos de ambos reinos, y que se puede hacer con tal de que no sean contradictorias las órdenes del reino terrenal con las del reino celestial, y que debemos tratar de cumplirlo todo y no entrar en conflicto por ello. La mayoría de las veces podemos hacerlo, pero la verdad secundaria que desprendemos de acá es para esta enseñanza, el segundo punto es: el tema de los impuestos puede ser manipulado como tema. Entonces los gobiernos que están en oposición hoy en día, porque es un sistema democrático, pueden agarrar el tema y fácilmente sacar provecho. Yo recuerdo cuando alguna vez un gobierno distinto al que está ahorita, pero no tan distinto como otros que podrían ponerse en nuestro gobierno por el sistema político, filosófico detrás del gobierno, el hombre en una campaña, el representante de ese sistema de gobierno dijo que no iba a aumentar los impuestos, y alguien le dijo: eso es mentira, porque lo iba a hacer, porque sabía que tenía que hacer ciertas reformas, no tan drásticas tal vez como la que se está planeando ahorita, pero sabía que la tendría que hacer. Entonces era una mentira que no iba a colocar impuestos o que no iba a acomodar un poco más impuestos para poder recoger ciertos fondos. Pero también es una mentira, es una ilusión que pensamos que un gobernador no va a poner impuestos, como también es una ilusión pensar que los impuestos son siempre bien recogidos, bien colocados, bien calculados y bien administrados. Lo uno y lo otro son ilusión, porque son personas y sistemas imperfectos de personas, de gobiernos que tienen, aunque tengan buenas intenciones, no tienen perfectas nociones o claridad de lo que está pasando y lo que va a pasar, y aunque tengan muy buena capacidad para administrar y todo lo demás, la mayoría de las veces de una u otra forma no tienen y se dejan permear por las malas intenciones de turno y por el sistema que ya está predominando en el gobierno y todo lo demás, y hay corrupción y una cantidad de cosas más en una u otra forma o en uno u otro grado. Y sí hay que protestar por ambas cosas, y sí hay que buscar que las cosas sean mejores, pero debemos buscar siempre que estemos centrados en el Señor Jesucristo y no nos dejemos polarizar o nos dejemos manipular. Porque los unos manipulan el tema cuando no están en los gobiernos, y los otros manipulan el tema cuando están, para sacar provecho, sacar tajada, o para cubrir cosas, o para simplemente oprimir. Yo recuerdo, si usted tal vez recuerda conmigo, cuando David dejó de ser rey, su hijo quedó para gobernar, Salomón, pero luego de Salomón, que fue el periodo de oro, quedó Roboam, y Roboam se le aconsejó que le disminuyera la carga precisamente al pueblo, impuestos, obligaciones y demás, los ancianos, pero
los jóvenes de su época le cargaron, no, dígales que usted les va a andar más fuerte que su papá, porque su papá los cargó de impuestos, y a él sí se lo aguantaron, pero a su hijo no. A Salomón se lo soportaron, pero a su hijo no, a Roboam. Entonces, depende del momento. Hay reyes que fueron muy respetados, hubo reyes muy respetados, hubo gobiernos muy respetados que incluso no les hacían revoluciones hoy en día o rebeliones cuando ponían impuestos, pero hay otros que no se respetan tanto. Depende de la filosofía, de la forma como se ven, de la forma como se dan a conocer, pero definitivamente el tema puede ser manipulado, entonces, y puede afectar mucho a la gente. Él no escuchó a sus consejeros más sabios, sino que escuchó a los de su época y terminó oprimiendo más el pueblo, y el pueblo se le rebeló. Entonces sí genera un trauma, pero este tema puede ser manipulado, y como creyentes en Cristo nosotros tenemos que buscar lo mejor en el Señor, pero al mismo tiempo recordar que nos pueden manipular los unos o los otros, y de hecho lo están haciendo consciente o inconscientemente. Escuchaba a alguien en una entrevista, un político muy conocido aquí en Colombia, que le decían, usted es un oportunista, y él decía, no, yo no soy un oportunista, yo soy alguien que sabe identificar las oportunidades. Lo uno y lo otro son muy parecidos, porque cuando es algo muy grande y uno aprovecha la caída de otro para uno poderse levantar, pues es oportunismo, pero al mismo tiempo es la forma como ellos dan a conocer tal vez buenas intenciones, y nosotros tenemos que ir en medio pidiéndole a Dios que nos tranquilice el corazón y que no nos polaricemos. Somos hermanos en Adán, somos compatriotas en Colombia y en cada nación, y no podemos vandalizarnos, atacarnos, porque nosotros somos los opositores y el otro es el gobierno, porque nosotros somos el gobierno, nosotros somos los opositores, o nosotros tenemos la verdad. No. Ese es un tema tan manipulado y tan manipulable que podemos estar siendo tan manipulados que no nos damos cuenta. Entonces, no podemos negar que hay que pagar impuestos, pero tampoco podemos negar que este tema es un tema de manipulación que puede ser muy manipulado. Lo quisieron hacer con Cristo, des en cuenta. No pudieron hacerlo caer en la trampa, porque definitivamente Él no moriría sino hasta que fuera a entregarse voluntariamente por nosotros. Pero también otro punto, y podemos tocar el mismo Cristo en Mateo capítulo 17. Estábamos en el 22, 17, ahora el 17, Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, al discípulo de Cristo, los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, le dijeron a Pedro, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Le dijeron a Pedro, preguntándole, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Le dijeron de una vez, no paga, como queriendo decir que no, porque Cristo hace lo que se le antoja. El impuesto que hablamos, aunque algunos lo relacionan, porque algunos dicen que Mateo fue escrito cuando ya el templo había sido destruido, y otros dicen que no, que fue antesito, el templo judío. El impuesto que hablamos en Mateo capítulo 22 es el impuesto que ponía el Imperio Romano sobre los judíos, y estos tenían 3 tipos de impuestos, si no recuerdo mal. Uno era el impuesto a la tierra, a los cultivos, creo que era un 10% por los granos, un 20% por el vino. El impuesto de la renta, que si no estoy mal era un 1%, es decir, por las transacciones o por las ganancias, y un impuesto per cápita, por cabeza, por persona, que le pagaban los mayores de 14 años como hombres hasta los 65, y los mayores de 12 años hasta los 65, que era, como lo vimos hace un rato, cuando le dicen a Cristo, pues el salario de un día, el denario. Pero este impuesto es el impuesto del templo, y algunos una vez más lo equiparan al impuesto que ponían los romanos, pero el impuesto del templo, que equivalía a medio ciclo del santuario en Éxodo capítulo 30, fue impuesto cientos de años atrás, a través de la misma ley del Antiguo Testamento. Dios lo usó para poder sostener el templo, y algunos dicen que en este momento más que nunca se necesitaba, porque si en ese tiempo fue una carpa, un tabernáculo de cortinas, después fue el templo grande de Salomón, ahora es un templo majestuoso como el templo que construyó Herodes para los judíos. En esa época se necesitaba mucho dinero para sostenerlo, entonces se necesitaba que todo el mundo pagara, y se pagaban, según el Antiguo Testamento, entre el pueblo judío los de 20 años hacia arriba, y se pagaba medio ciclo del santuario, que equivalía a las 2 dracmas, que serían 2 días de trabajo, 2 dracmas para esa época. Y cuando le preguntan a Pedro, le preguntan como diciéndole, el Señor hace lo que quiere, lo que se le antoja. Allá le alabaron en el texto de Mateo 22 para poner la trampa. Aquí le están diciendo directamente a Pedro, es que su maestro hace lo que quiere, en últimas palabras. Si él quiere paga, y si no quiere no paga.
La respuesta de Cristo es la siguiente. Mateo 17, 24, ahora el 25. Él dijo, sí. Pedro contestó que sí, que el maestro sí pagaba, porque conocía que el Señor, y eso es muy bonito, que el Señor cumplía con todo lo que había que cumplir. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, Simón es el mismo Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí, porque el estatero hacía lo de las 4 dracmas, era 2 dracmas por cada uno. Algunos dicen que definitivamente la historia no continúa diciendo si Pedro hizo eso y si realmente encontró esa moneda en la boca del pez, porque realmente era una forma del Señor estimularlo de una forma muy alegórica y muy como él acostumbraba a que fuera a trabajar en lo que él sabía trabajar para que recogiera para los impuestos. Pero obviamente si el Señor lo manda eso y Pedro lo entendió como literal y lo hizo y encontró la moneda, no sería ningún problema porque el Señor estaría obrando el milagro allí. El asunto que lo que está enseñando el Señor allí es que Él no tenía que pagar ningún impuesto porque Él es el Dios de la gloria al cual se le rendía culto en el templo. Y como los hijos de los reyes no pagan impuestos sino los demás, Él que es el Hijo del Dios que se adora en el templo no tendría que pagar el impuesto del templo. Pero Él aún así lo pagó. Entonces, si los impuestos debemos pagarlos, los impuestos deben ser pagados, también pueden ser manipulados socialmente a favor o en contra de un gobierno para generar estabilización o desestabilización. También tenemos que reconocer que aún Cristo pagó impuestos, los impuestos fueron pagados por Cristo. Y Cristo no tenía, nadie más que Cristo estaba exento de poder pagar impuestos. Hoy en día las exenciones, las elusiones de impuestos y todo lo demás, se habla mucho y la gente busca hacer alguna manera, algún mecanismo legal que ojalá los senadores aprueben, que el gobierno apruebe, para dejar de pagar tantos impuestos. Sea ético o no, nos lo cuestionamos entre nosotros, pero realmente lo que es ético era que el hijo del rey no pagara en ese sistema de gobierno de reyes. Lo que es ético es que el Hijo de Dios no pague porque Él es el dueño de todo y ese es el Dios al que se adora en el templo. Es Dios mismo hecho carne. Jesús es el verbo que estaba con Dios y era Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 1. Él mismo dijo, yo soy, y antes que Abraham yo fuese, yo soy. Es decir, Él existió antes porque Él era Dios junto con el Padre y es Dios junto con el Padre y lo será por siempre y junto con el Espíritu Santo. Entonces Cristo nos está dando ejemplo. Si debemos pagar los impuestos deben ser pagados. Segundo, debemos recordar que los impuestos deben ser manipulados para que nos cuidemos de no dejarnos exaltar y entrar en conflictos en cada tiempo y en cada época. Tercero, debemos recordar que Cristo nos dejó ejemplo de cumplir con todo lo que se debe cumplir. Así como cuando fue bautizado, le dijo a Juan, deja que se cumpla toda justicia. Yo no necesito ser bautizado para identificarme con un Salvador, pero lo hizo para cumplir con todo lo que se debía cumplir de acuerdo a lo correcto según la Biblia, e identificándose con un pecador, siendo él totalmente libre de pecados. Entonces él lo hizo y entonces nos estimula a hacerlo. Entonces, ¿qué haría Cristo si estuviera en esta época? Sí, podría cuestionar, sí, podría buscar la mejoría para nosotros, pero no dejaría de cumplir lo que tenga que cumplir para dar un buen ejemplo. Los cristianos damos ejemplo y cuando reclamamos, pedimos o utilizamos los mecanismos legales como el de la protesta en esta época y en este tipo de gobiernos, lo hacemos mostrando a Cristo. Entonces no podemos mostrar a Cristo si insultamos, no podemos mostrar a Cristo si violentamos, no podemos mostrar a Cristo si abusamos e incluso si utilizamos ataques personales, aunque no digamos groserías contra las personas, sean gobernantes o no. No podemos mostrar a Cristo así, y regresamos a nuestro texto base. Mostramos a Cristo que mientras estemos pidiendo que se cambien las cosas de acuerdo a lo que está establecido en las leyes y a los recursos que pueden haber para hacerlo, sea unos recursos jurídicos, populares, protestas como hoy o lo que sea, es haciéndolo con el carácter de Cristo y reflejándolo a Él y desvinculándonos de lo que no sea conforme a ese carácter del Señor. Empezamos en Romanos capítulo 13 y obviamente en el versículo 7 y 8 leímos, pero el 8 dice no debáis a nadie nada, 13:8, sino
el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Realmente es porque amamos a la gente que hacemos todo esto? Simplemente porque queremos que se haga nuestra voluntad y que nosotros estemos más cómodos. Ya vamos a terminar orando para que Dios nos dé comodidad, como nos enseña Pablo en otra carta, pero nos enseña el Señor, el versículo 9 a través de Pablo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces yo no puedo vivir pensando en que estoy buscando el bien para los demás y estoy dañando a otros para buscar el bien de los demás. Es contradictorio. Las formas y no solamente los objetivos son importantes. Tengo que reflejar a Cristo, no solamente cumpliendo con la ley, no solamente entendiendo de que me pueden estar queriendo manipular como incluso lo quisieron hacer a él, sino también es al mismo tiempo, aunque busque la mejoría de los demás, lo vaya haciendo reflejándolo a él con su carácter, como él lo hizo y nos lo mostró en su palabra. En últimas, tenemos que orar, porque dijimos que a veces incluso los mismos, la Biblia habla del que está más sumergido en pecado como engañando y siendo engañado. A veces los mismos gobernantes, los mismos sistemas de gobierno los absorben, las personas a su alrededor, lo que nunca imaginaron hacer, pensar que lo harían, lo hacen. A veces nosotros, del otro lado, los gobernados, llegamos a caer en ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Debemos orar, pero nosotros debemos orar como dice Pablo en 2 de Timoteo, que es el texto que quiero citar al final. Debemos orar por los gobernantes. Y debemos sí hacer lo necesario. Si un creyente puede vincularse a un partido político, un sistema de gobierno, un movimiento civil, para traer mejorías a la sociedad, que lo haga. El conflicto es cuando quiere hacer un trabajo dentro de la iglesia, y eso es lo que lo vemos muchos en la iglesia, sobre todo los bautistas, y lo vemos en la Biblia. Quiere hacer un trabajo público de gobierno, un trabajo público dentro de la iglesia, es complejo. Pero si, y de acuerdo a la Biblia no se ve muy bien, o no se ve correcto, pero si somos creyentes, si estamos en un trabajo, queremos hacer algo en alguna institución civil, como lo permite este sistema de gobierno que vivimos hoy en día, que se llama democracia, con todas las imperfecciones, lo podemos hacer. Pero no debemos olvidarnos de algo. Primera de Timoteo capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Y por qué Pablo pone en el versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia? Porque seguramente la gente, cuando se dice que oren por todos los hombres, oran por todas las personas menos por los que los están gobernando, porque los oprimen con impuestos o porque les quitan cosas. Dios ya les había avisado al pueblo de Israel, y ahora lo sabemos nosotros también con tantos años después en la humanidad. Los que nos gobiernan tienen que pedirnos cosas, y a veces abusan de eso. A veces nosotros abusamos de la forma en que reclamamos para que no nos las pidan, pero no debemos olvidarnos de orar, porque son personas que pueden también ser evasoras de sus responsabilidades, como nosotros siendo gobernados, y también manipuladas dentro de su sistema de gobierno, dentro de sus propias convicciones, sus propias formas de ver el mundo, y terminan no reflejando a Cristo en los gobiernos donde están. Entonces tenemos que orar por ellos. Una vez más, puede ser el mejor gobernante, puede ser el mejor cristiano que llegue al gobierno, llegue a la presidencia. No es, y eso tenemos que recordarlo, no va a tener un impacto verdadero en el bienestar. Se me olvidó leer el versículo siguiente. Dice, el versículo 2 lo leí: por los reyes y por todos los que están en eminencia, tal vez no lo terminé de leer, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. No vamos a tener un resultado de quietud y reposo, un gobierno tranquilo, un sistema bueno en nuestro entorno, en nuestra sociedad, si no es porque Dios interviene, no solamente a través de hombres piadosos liderando, sino también a hombres piadosos y personas piadosas, mujeres piadosas, acompañándolos en esos estamentos y respaldándolos desde los que son gobernados. Debemos orar. Es un milagro de Dios. Si no están convertidos, un milagro providencial, acomodándolos y tocando sus conciencias, que no están convertidos realmente a Cristo, pero tienen una conciencia como todo ser humano, para que gobierne lo más honesta y lo más genuinamente posible para el pueblo y para el beneficio de todos, sin distinción. Y tenemos que orar.
Si no, no se va a dar. No, la solución no es ir del timbo al tambo, no es ir de un extremo al otro. Sí, ejerzamos nuestro derecho a protestar, sí, ejerzamos nuestro derecho a reclamar conforme a la ley y mostrando el carácter de Cristo. Sí, ejerzamos nuestro derecho a votar cuando vayamos a votar por alguien que tenga un esquema de gobierno que nos parezca más correcto para el beneficio de todos, para vivir quieto y reposadamente, pero no pensemos que la solución está en uno que otra persona. Necesitamos es orar y orar mucho, no solamente orar porque toca orar por los gobernantes, ay, así no me toque, voy a orar por ellos. No, orar porque incluso el peor de los gobernantes puede Dios transformarlo estando allá arriba. Es un milagro de Dios. Y si no, puede colocar personas alrededor que coordinen en su vida el impulso para que gobiernen, como enseña Romanos capítulo 13, para castigar a los malos y estimular a los buenos, que ese es el contexto de Romanos 13 que no lo leímos completo, cuando leímos los versículos 7 y 8 y el 9. Es eso. ¿Y por qué debemos hacer todo esto? Porque de una u otra forma, creyentes o no, son instrumentos de Dios para traer algo de orden y de beneficio social. Sí, muchos se equivocan en muchas áreas y muchos en otras, pero no es por cambiar de sistema o de gobernantes que se va a dar un cambio dramático, es porque Dios intervenga soberanamente dentro de los sistemas, dentro de los gobiernos y dentro de las personas para que haya paz, porque todo sistema termina cayendo y toda persona termina cayendo cuando confiamos solamente en ella. Así que, conclusión, recordemos, el Señor nos manda a pagar lo que debemos. Una deuda que tenemos con todos es amarlos y servirle a todo el mundo, pero entonces también tenemos que pagar los impuestos. Si nos parecen injustos, podemos utilizar los recursos, pero recordemos que el tema puede ser manipulado y recordemos que tenemos que reflejar a Cristo mientras hacemos una u otra cosa. Y entonces oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, porque aunque no quieran ni confesar a Cristo, sí pueden ser dirigidos por Cristo, como dice la Biblia, que el rey, el corazón del rey está en las manos de Dios. Dios lo dirige como dirige las fuentes de las aguas o dirige un río, de acuerdo a su voluntad. Dios sí puede reconvenirlo y hacer que las cosas giren en torno al beneficio, a vivir quieto y reposadamente en toda piedad. Oramos entonces por las peticiones que tenemos, por esto que estamos hablando, y oramos por las peticiones que tenemos acá. Padre, pedimos para que tú nos des una vida quieta y reposada, pero no, Señor, sin entender que es por tu obra poderosa obrando, valga la redundancia, o introduciéndose en los gobiernos, en los sistemas, en los corazones, en las vidas, en las relaciones, en los pueblos, haciendo lo que parece imposible, que todo un pueblo gire en torno a ti y a tu voluntad, así incluso no lo quieran hacer para someterse realmente y totalmente a Cristo como Salvador. Sí, entre más creyentes haya, más debería haber unos cambios en una nación, y eso te pedimos, Señor, que muchos se conviertan a ti, eso es lo primero, pero también te pedimos que no nos permitas ilusionarnos simplemente con que un creyente verdadero llegue al gobierno, sino que nos permitas entender que tenemos que orar mucho a ti, y pedimos por eso, para que tú intervengas en los gobiernos y en los pueblos, y las situaciones cambien apelando simple y sencillamente a la conciencia de las personas, para que aborrezcan lo malo y busquen lo bueno, y en conjunto se conecten, nos conectemos, gobernados, gobernantes, y trabajemos para tu gloria. Y por eso oramos por los gobernantes. Por eso te pedimos por ellos, porque definitivamente sus corazones no son ni capaces de hacer todo lo que planearon, ni tampoco planean hacer todo lo que terminan haciendo. Y a veces muchos prometen cosas que ni se imaginan que no podrán cumplir, y a veces otros premeditadamente prometen cosas que saben que no podrán cumplir simplemente por llegar. Pero algunos que están bien intencionados terminan cayendo presa de lo que nunca entendieron que caerían presa, de sus propios temores, de sus propias prevenciones, de sus propias filosofías, desviándolos del beneficio de todos, o del gobierno de turno, o del ambiente que haya entre gobernantes o entre gobernados, y terminamos unos y otros tratando de dañarnos, dizque por hacernos bien entre nosotros. Ayúdanos a reflejar a Cristo, que ellos, oh Señor, puedan tener esa convicción de que deben beneficiar a las personas. Yo sé, Señor, que muchos, como en este gobierno, echan cuentas y sacan cuentas y dicen, así es que se cubre esto. Pero no se trata simplemente de cuentas, se trata de vidas, que piensen en las vidas y en las personas y en las circunstancias, no solamente en las cuentas para cuadrar.
Y yo sé que muchos simplemente piensan en las vidas y no piensan en las cuentas, y no piensan en las responsabilidades que debemos cumplir, y quieren que todo sea sin que se les cobre nada a nadie, de ninguna forma y de ningún tipo. Pero ni ellos mismos que digan esto, Señor, se creen esto de que nadie nunca va a pagar impuestos, porque sabemos que así es que se sostienen los gobiernos y las sociedades. Danos sabiduría y danos paz, para cuando haya jornadas como esta no haya disturbios, como la que hubo hoy, y para que cuando haya disturbios tú estés aplacando los corazones antes que los encuentros entre gobernados y gobernantes, entre organismos de control y personas que están haciendo revolución. Tú salgas al encuentro de los corazones, de los padres, de los hijos, de los líderes de protestas, de los líderes de gobierno, de los instrumentos de control del gobierno como policía, ESMAD, ejército, que todos sean conmovidos por ti para que no nos agredamos los unos a los otros. En medio del furor de las protestas y de la exposición de convicciones, nos dañamos, Señor. Pedimos que tú obres en este país cada día más, Señor, y que pongas tu mano para frenar la maldad de nuestros corazones, y que pensemos todos en amarnos y en beneficiarnos como prójimos, gobernantes y gobernados. Pero te pedimos también por Marcos. Su hermano Víctor pide que demos gracias por él, gracias por la vida de Marcos Linares, nuestro hermano. Bendícelo en este día porque tú le has dado un año más de vida, está cumpliendo años hoy. Que tú le des mucha vida, mucha salud, mucha dirección tuya, que tú lo guardes, que tú lo dirijas, Señor, y que nos sigas bendiciendo con su vida y con todo lo que tú haces a través de él, en él, y con el solo hecho, Señor, de conocerlo para nosotros y su familia es una bendición. Así que damos gracias por él y te pedimos por él. Pedimos también por el embarazo de Natalia, para que tú la guíes, la guardes, la cuides, Señor, y lo que le han dicho en estos días termine dándose como un desenlace hermoso, donde tú termines mostrando, Señor, a través del examen médico, que todo está bien y todo lo demás en su tiempo, en su embarazo, con su bebé. Que tú seas obrando, Señor, en su vientre, haciendo, Santo Señor, la obra que solo tú sabes hacer, aunque la ciencia crea que ya la conoce por completo, que sigue siendo un misterio a profundidad, en totalidad. Y es que tú entretejes nuestras vidas en el vientre de nuestra madre. Como dijo el salmista, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Sí, hazlo también en el vientre de Natalia con su hijo. Y que tú proveas el empleo a Eliezer David, que están pidiéndonos también por él, por mi hijo, en donde lo entrevistaron y no han terminado su proceso. Señor, nosotros pensamos que tenemos todas las capacidades, y él, como muchos, las tenemos para muchos trabajos, pero definitivamente tú eres el que abre puertas. Y ya él la ha tenido muy entreabierta, termina de abrirla conforme a tu voluntad para que él pueda entrar en este nuevo trabajo y pueda ser contratado con mejores condiciones, tanto laborales como condiciones salariales, y que pueda también ser beneficiado y beneficiar a los suyos, a tu casa, Señor, y ser de ejemplo para ti, y que sea para tu gloria, Señor. Obra en ese aspecto. Y también nos piden por fortaleza y sabiduría por Erika y doña Alice Velasco, la hermana y la mamá de Yomaira, que tú les guías y les provees, Señor, y a Fernando, el esposo de Yomaira, en todo, Señor, en el proceso que están llevando como familia, acompañando a Yomaira. Dales guía, dales fortaleza, y de una forma especial, Señor, guárdalos y cúbrelos de toda clase de mal. Y tú sabes, Señor, a qué me refiero, y tú sabes, oh Santo Señor, de qué debes guardarlos. Así que guárdalos y guíalos y provéeles, oh Señor, lo que necesitan, y por amor de tu nombre que puedan terminar de pasar este proceso junto con Yomaira y ver la victoria al final en medio de todas las circunstancias, especialmente en el corazón de ella. Gracias te damos en esta noche y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, que tengan una feliz noche.